Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos una vez más frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 30 años en un desafío más de Jorge Morelo. Y hay algo que nadie desconoce, que hubo un balotaje este pasado domingo. Y como toda elección, tiene triunfadores y perdedores. En este caso, quien tuvo éxito es Javier Milei, un hombre muy peculiar, un hombre impetuoso, un hombre vehemente, en algunos casos hasta violento, que ha realizado propuestas de reformas profundas en todo el sistema social, político y económico del país para mejorar la vida de los argentinos. Claro, esto nos hace preguntar si esta diferencia de votos, que ha tenido un caudal de votos muy importante, casi el 12%, le va a permitir establecer canales de diálogos armoniosos con la oposición y fundamentalmente en el Congreso para que puedan ser realidad estas propuestas preelectorales cuando sea ya presidente en ejercicio de todos los argentinos. En un país que todos sabemos tenemos 19 millones de personas asistidas, donde ya no tenemos más dólares, donde hay un 40% de la población bajo los índices de pobreza, donde tenemos 10% indigente, donde tenemos crisis educativas, crisis en salud, altísima presión tributaria y tantas otras cosas que nos ponen en una situación bastante complicada y difícil ante las elecciones para el que saliera electo, y en este caso que ya tenemos presidente electo, para Javier Milei. Y esto nos llena de preguntas y de interrogantes, por eso hemos invitado a gente, a representantes de Juntos por el Cambio, a jóvenes que pertenecen al grupo de Milei, a los libertarios, y también a Raúl Vite, que es del Partido Justicialista, que él fue ya electo diputado por el Mercosur, para hacer una evaluación de esta realidad que nos toca vivir a todos los argentinos y de cuál creen que va a ser el futuro después de estas elecciones. Raúl, ¿cómo la ves? Bueno, la verdad que con incertidumbre, preocupado, creo que tengo sentimientos encontrados y eso no puedo dejar de manifestarlo. La verdad que con mucha alegría vivir una elección democrática el domingo, en donde la participación popular ha sido muy alta en todo el país, en nuestra provincia, y a 40 años de democracia, que las instituciones democráticas funcionen con transparencia, desde la justicia federal, desde la participación de los partidos políticos. A nosotros creo que como políticos y como dirigentes no tiene que seguir instando a generar espacios de comunidad, de diálogo, de construcción y obviamente de institucionalidad, y obviamente con el resultado nacional golpeados y entendiendo de que la incertidumbre que tenemos
producto de que entendemos de que las propuestas del presidente electo van a realmente, si las cumple, bueno, en realidad no sé cuál de las propuestas, digamos, porque hubo un tiempo en que hablaba de dolarizar, de privatizar, etcétera, y después hubo otro tiempo en donde empezó a menguar esa violencia contra las instituciones actuales. Pero bueno, hoy ya escuchando los últimos mensajes, vemos que va a ir con un ajuste brutal, y creo que ese ajuste brutal siempre es en contra de los trabajadores, y ya si la situación, como mencionabas recién, es difícil, atacar nuevamente a los trabajadores y que sean producto de políticas que reduzcan sus posibilidades o sus derechos o su salario o sus instituciones, ya sea la salud, la educación, la justicia, la seguridad. Van a venir tiempos muy complejos en Argentina y en nuestra provincia particularmente, pero bueno, también es cierto de que la ciudadanía eligió, tenemos que ser respetuosos de la democracia, empezar a ver cómo camina este proceso, y nosotros desde nuestro espacio ser la oposición, que fue el lugar que nos puso la ciudadanía, lo más constructiva y lo mejor representativa de quienes nos votaron de aquí en adelante. Juan Cruz es un joven representante de La Libertad Avanza. Vamos a hacer una pequeña evaluación a modo de introducción y después vamos a ir a lo que ya es de público conocimiento, pautas, nombramientos y todo lo demás. ¿Cómo evaluás las elecciones del domingo? Seguramente exitosamente, ¿no? Sí, para nosotros fue muy positivo, nos gustó mucho la participación de todo el electorado, también de la gran cantidad de fiscales que tuvimos, que más que duplicamos la cantidad de fiscales que tuvimos en las elecciones generales. Ahí también agradecemos el apoyo de Juntos por el Cambio, de sus distintos espacios que se sumaron también a colaborar, y sobre todo a la gente que votó por un cambio. Creo yo que la elección era entre seguir como estábamos y elegir algo nuevo. Milei explicó cuáles son sus propuestas y cuáles son sus prioridades para este mandato. Es frenar la inflación, mejorar la economía, empezar a crecer, generar puestos de trabajo y resolver el tema de la seguridad, que creo que es una cosa que nos afecta a todos, a los más pobres, a los más ricos, a los que tienen mayor necesidad, todavía les afecta el doble la inseguridad, y creo que no hay excusas para vivir con miedo, así que es algo en lo que estoy seguro de que van a priorizar, y después llegarán las reformas profundas de segunda generación, de tercera generación, cuando tengamos estas cuestiones resueltas, que en el resto de los países ya se resolvieron. Juan Martín, vos estuviste en la parte de fiscalización, era una de las grandes preocupaciones que tenían los libertarios, ¿no? Sí, se habló mucho de inexperiencia porque se vieron muchos chicos jóvenes, de hecho gran cantidad de nuestros fiscales, de hecho tenemos fiscales de todas las edades, tuvimos fiscales, y quiero aprovechar para agradecerles porque además de todo esto que se habló, hay algo que se omitió mucho, y es la convicción con la que nuestros fiscales fueron a defender cada voto, digamos. Independientemente de cuánta experiencia tenían o no, había mucha más experiencia de la que se pensaba, y tuvieron una convicción para defender cada voto en cada urna, y eso lo queremos agradecer muchísimo porque fueron ellos los que dieron la batalla cultural junto con nosotros, ¿no? Melgrati es concejal de la Unión Cívica Radical. Bueno, ustedes tienen su propia batalla dentro de lo que es Juntos por el Cambio, radicales, pero sí tienen una tremenda, han tenido una marcada responsabilidad del éxito de Milei en esta elección. Felicitar, ¿no?, a Raúl, porque él nos va a representar al Chaco, va a ser un legislador del Chaco de todos. En el Mercosur, claro que sí. Totalmente. Y sí, yo creo que ganó la democracia. Sí, sin duda. Se fortaleció la democracia. Sí, sí. Y yo creo que ante la duda de la elección en las PASO y la falta de fiscalización y el que no hubo los votos necesarios, hay que destacar en eso que la gente, ante un modelo que ya llegó al hartazgo, dijo vamos a salir a defender. Eso es lo bueno de la democracia. En el caso personal, porque el partido de la Unión Cívica Radical liberó a los referentes y a los dirigentes, hemos tomado algunos la responsabilidad de acompañar lógicamente un modelo que hoy nos deja en el país un 40% de pobreza
y acá en el Chaco, en la zona metropolitana, muchísimo más, cerca de un 50%. Y entonces entendíamos que lógicamente de muchas de esas propuestas o eslogan de campaña, porque ahora vamos a ver el verdadero programa público y político que va a tener Milei, había cosas que no nos gustaban, pero sí estábamos convencidos que teníamos un 100% de un modelo que ya creíamos que estaba agotado y que no tenía alternativas. Por eso acompañamos muchos de la Unión Cívica Radical, muchos Juntos por el Cambio, por lo menos que se fortalezca la democracia y que realmente sea transparente la elección del día domingo. Yo vi muy gratificado la seriedad, la responsabilidad que hubo en estas elecciones, no hubo acusaciones, hubo paz, fue todo en concordia. Pero también vi con mucha simpatía la aceptación de la derrota, ¿no es cierto? Como la gente verdaderamente esta vez apostó al cambio, que hay algo que el peronismo no hizo bien para tener este resultado. Eso me pareció atípico, acostumbrado, ¿no es cierto?, a 50 años que vengo viviendo en esto de la política, ¿no es cierto?, de que se reconozcan las cosas así. Me pareció una actitud de madurez y de responsabilidad ciudadana, ¿no? Nuestro espacio político históricamente nunca ha generado contradicciones respecto de los resultados electorales, al contrario. No, me refiero en general, claro. Siempre hemos aceptado los resultados de la ciudadanía. Es más, creo que las últimas semanas se había armado como una especie de supuestos de que podría haber una generación de fraude y no fue por parte de nuestro espacio justamente. Sí. Es más, creo que el domingo incluso nosotros hicimos denuncias de nuestro espacio político porque había una rotura sistemática en distintos puntos de la provincia y después encontramos que también en distintos puntos del país de una parte de la boleta, lo que generó obviamente que hagamos los resguardos legales correspondientes para que la voluntad popular no sea viciada por estas acciones realmente que no tienen ningún sentido ni asidero con la democracia, pero sin duda tenemos mucho que replantearnos. Yo creo que sin duda tenemos que desde nuestro espacio, y lo vengo repitiendo desde en estos días, tenemos que hacer un gran mea culpa. Claro que nosotros sí. Hemos perdido las elecciones, claro. Sin duda hemos no respondido a la demanda popular, por eso nos votaron en contra, esto hay que decirlo, claro. Y sin duda, más allá de que hay un proyecto político que hoy ha ganado que no condice en absoluto con nuestro pensamiento, con cómo creemos que se construye el Estado, también es cierto que nuestro modelo político no ha cumplido las expectativas que la ciudadanía tenía, y esto hay que decirlo, hay que manifestarlo y obviamente encontrar los caminos para tener nuevamente la representatividad. Yo no creo que quitándole derechos a los ciudadanos, no creo que quitándole posibilidades de acceso a la educación, a la salud, la privatización de empresas públicas, empresas del Estado que hoy son públicas y que nos permite tener soberanía energética o proyectar diferentes cuestiones a futuro sea el camino. Ahora es cierto de que hoy las ideas contrarias a eso han ganado, pero tenemos que ver también cómo resguardamos los derechos de más del 44% de los argentinos que no acompañaron esa política, y nos toca hacer oposición en defensa de esos derechos que la ciudadanía nos pidió que defendamos. Juan Cruz, ya vamos a entrar en el terreno, ¿no es cierto? Él dijo varias cosas que es el primer presidente que es electo anunciando un ajuste. Y no solo lo anunció, sino ahora que lo ratifica te dice, señores, los próximos 6 meses prepárense porque van a ser durísimos. ¿Qué puedes decir de esto? Porque todavía la gente, todavía el bocado no lo comió, Es como que lo tiene arriba de la mesa. Claro, no solamente es el primer presidente que llega anunciando un ajuste, sino que es el primer presidente en la historia de la humanidad libertario. Sí. Y lo que él le explicó, y lo sigue reiterando, es que el ajuste lo va a hacer la política esta vez. Quiere decir que todos los beneficios que tenían los políticos hasta ahora se van a reducir, y va a haber menos espacio para gastos políticos y más para resolver los problemas de la gente. Yo me atrevo a preguntarle a los dos o a los tres, ¿no es cierto? Cuando te dicen la reducción, los ajustes van a ser a los políticos. La incidencia de los políticos en la economía es 1.5, están hablando de un 15. Es decir, ¿cuánto podés ajustar a los políticos? ¿Qué le vas a reducir? ¿Los salarios? ¿Le vas a decir a este que tiene 30 que mañana tiene que tener 20 empleados?
es que el chofer o el coche que tenían se le termina, que va a tener que circular como en Suecia, en Noruega, con el coche propio. La incidencia en el desbarajuste económico que tiene el país, a mí no me queda claro cuando hablan de esto, ¿no? Yo creo que va principalmente en la obra pública. Acá tenemos un claro ejemplo, la Ruta 7 en el Chaco, que fue anunciada 3 veces y fue pagada 3 veces. Yo creo que ahí se va el verdadero desbarajuste y el desajuste de las cuestiones económicas y que el despilfarro de la plata. Yo creo que el control de la obra pública es importante, como así también, lógicamente, los gastos superfluos que existen de la política sí son necesarios retocarlos, es cierto, pero no hay que quitarle representatividad a las instituciones, que funcionen las instituciones, lo que tienen que funcionar y funcionar bien. Yo creo que por ahí pasa la cuestión del control y la cuestión del ajuste de la política. Y muchas veces lo anunció Milei el ajuste, pero muchas veces no lo anunciaron y los primeros meses fueron de ajuste cuando han asumido. Vos sabés que, a ver, yo tengo algunos más años que ustedes y desde que yo recuerdo la corrupción está instalada en la República Argentina, o sea que no es patrón o no es propiedad de estos 10, 20 o 30 años, esto viene de hace 70 años atrás. Ahora, cuando hablamos de corregirla o digamos, dejar la obra pública, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un nido de corrupción, porque afanan, por todo lo demás. También sabemos que tiene el efecto más importante en multiplicación de laburo. Bueno, lo que hay que hacer, en realidad, vamos a empezar por el hecho de que lo que va a pasar de acá a 6 meses no depende de de las decisiones que se van a tomar, sino de las decisiones que ya se tomaron. Recordemos que el gobierno que está actualmente en gestión tomó muchísimas decisiones importantes durante todo este último año y durante toda la campaña electoral. El ajuste también es necesario desde ese punto, ¿no? Por otro lado, lo que Milei destaca en realidad en sus últimas aclaraciones es que sí, el ajuste lo va a hacer la política, pero la política lo que tiene que reducir es la intervención estatal en la esfera privada de las personas. El Estado, si nosotros revisamos la filosofía económica de Milei, vemos que él se identifica como austríaco, pero se reconoce como minarquista, es decir, que en la práctica el Estado tiene que cumplir algunas funciones como seguridad, tiene que estar como salud, la educación pública no va a dejar de estar. Lo que sí tiene que pasar es como liberar un poco más a las decisiones de la gente, que la gente decida, porque los derechos más importantes que hay que defender en realidad son la libertad, la vida y el derecho a la propiedad. Si la gente puede tomar sus decisiones, la libertad y las propias decisiones de la gente van a acomodar la economía hacia el rumbo en el que el progreso determine, digamos. La educación y la salud también. La educación y la salud van a seguir estando, eso fueron las declaraciones del ¿cómo? A ver, Raúl decía, bueno, hubo propuestas preelectorales y después hubo un cambio, ¿no? Porque esto hay que reconocerlo. Primero vino con una política avasallante, dura, motosierra y todo lo demás, y después se fue ayornando a la realidad que vimos, lo cual me pareció muy bien. ¿Viste? Me pareció muy bien, realmente. Pero hay cosas, ¿viste? Los vouchers en educación, todo esto que generó resistencia en el ambiente que vos comulgás, que es el ambiente universitario, mucha resistencia. Ahora medio como que ya se está cambiando un poco las políticas de que, bueno, no sé si los vouchers van a funcionar o no van a funcionar. Nosotros como Unión Cívica Radical, la educación pública, disculpa, es una de nuestras banderas y tenemos que defender la educación pública. Pero nosotros sabemos también, y sucedió acá en el Chaco, cómo se iba plata de la educación en la Escuela de Gestión Social, que terminaron siendo un botín político. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí deben ser las cuestiones y la cuestión del ajuste. Yo creo que la inversión real tiene que ser a la educación pública real, la que nos educó a todos, seguramente a todos nosotros. Pero las escuelas de educación social no mueven la aguja. No sé cuántas habría acá, 2 o 3, no sé si habría 3. Tienen un rol. Donde nos llega la educación censuramos pública. El rol que tenían. Yo personalmente lo censuré, ¿viste? Yo nunca convalidé que una escuela primaria o secundaria tuviera las imágenes
del Che, de Mao, aunque los ame, los adore, ese tipo de cosas, yo nunca comulgué con ese tipo y no de cosas. Es la cuestión ¿viste? de Pero ir obviando, yo creo que todo es un granito de arena donde el verdadero ajuste se tiene que dar en el contralor a donde va a ir la plata de todos los argentinos. Pero hay cosas que nosotros como Unión Cívica Radical vamos a defender. La educación pública y la salud pública, sí. Igual, la añoranza... Estoy en desacuerdo, tanto incluso... Él no terminó el concepto también, pero dale, Raúl. En las escuelas de gestión social incluso creo que vienen a llevar adelante un trabajo muy importante en nuestra sociedad que tiene bastantes dificultades en muchísimos casos de gente que no terminó su educación en el momento que tenía que terminarla, como está prevista en nuestra sociedad, que es en los primeros años de vida, y después encuentra en las escuelas de gestión social otras herramientas y otras posibilidades para finalizar tanto sus estudios como para generar herramientas laborales. Pero también me parece importante destacar que la intervención del Estado, de nuevo, incluso cuando se habla de la libertad y la propiedad privada, justamente es incongruente una cosa con la otra si el Estado no está presente. ¿Quién va a cuidar la propiedad privada si no es el Estado? ¿Y quién va a cuidar la libertad si no es el Estado como garante de esa propiedad privada y de esos acuerdos sociales que tenemos que generar? Entonces, hay muchas cosas que hay que discutir y repito, y creo que de nuevo hay que darle la oportunidad que le merece la democracia a Javier Milei. También es cierto de que esas discusiones hay que darlas sin perder los derechos. Me parece que todas las instituciones democráticas deben funcionar y estamos hablando de las legislaturas nacionales, sí, claro, legislaturas provinciales, sí, el respeto por nuestra Constitución respecto de las facultades y jurisdicciones de cada una de nuestras provincias, y en ese sentido no hemos reformado la Constitución para que una persona tiránicamente venga a definir sobre la vida y la propiedad de las personas sin hacer las consultas y sin llevar adelante las consultas que corresponden a las provincias y a la ciudadanía. Pero sin duda a mí me parece fantástico discutir estas cosas. Creo que además de nuestro espacio constantemente instamos, nosotros en la provincia del Chaco instamos a la oposición a discutir una reforma constitucional a la cual nunca adhirieron, a discutirla. Yo no hablo ni siquiera de llevarla adelante. Discutamos si nuestra Constitución tiene que seguir desdoblando, por ejemplo, las elecciones, que fue producto de que nuestra provincia ya ha tenido tantas elecciones este año. Si queremos o no queremos que siga así, si queremos que la educación pública siga así, esto también tienen que discutirlo las provincias y no es facultad del presidente de la Nación definir ese tipo de cuestiones. Sin embargo, buscar mecanismos institucionales que coapten o que impidan o que cercenen la voluntad de las provincias a través de la coparticipación o a través de ATN o a través de aportes no reintegrables a nuestras provincias, también implica que estamos viendo que un Javier Milei y la vicepresidenta también Villarroel generan mucho miedo en nuestros gobernantes, en sus dichos, diciendo de que nosotros vamos a tomar medidas y si no las siguen vamos a tomar medidas más graves para que las provincias acaten lo que nosotros pedimos. Bueno, a mí me preocupa mucho eso en el futuro. Ojalá que sea más democrática la situación, ojalá que sea de mejor convención social y obviamente con más tolerancia y más consenso. Cerrar el concepto y vamos al corte comercial. Cuando hablamos de voucher estamos hablando de cambios de tercera generación, estamos hablando de cambios que conllevarían 30 años, por lo menos 3 décadas para lograr que un sistema así funcione. Lo que hay que hacer es reducir un poco la intervención estatal. ¿Cómo puede ser que tengamos planes de estudio que estén tan atrasados cuando en otros países ya están estudiando robótica en secundaria? Nosotros no tenemos, ¿cuánto tiempo tenemos que pasar para que un plan de estudio se modifique? Tiene que subir, elevarse, pasar por un montón de oficinas, de gente que por ahí no tiene ni siquiera hijos, que los manda a la escuela o que los manda a escuelas privadas, que tienen un plan de estudio aparte, que los tienen que hacer ir a la tarde. Esas cuestiones como liberar un poquito las decisiones de la gente, digamos, porque en definitiva el mercado son las decisiones de la gente, digamos. Es el conjunto de las decisiones de la gente, donde todos decidimos consumir un producto. Es distinta la intervención a la regulación, eso quería aclarar de lo que él está diciendo. Una cosa es intervenir, que para mí es nefasto, eso es una opinión personal mía. Como decía él, no tiene que existir nadie desde una silla a estar decidiendo sobre la vida o la libertad de las personas. Digamos, en eso estamos de acuerdo. Ahora, la regulación sí va a estar, porque el mercado también se tiene que regular.
pero el mercado, no nos olvidemos que son las decisiones económicas de las personas. Y cuestiones como educación y salud van a seguir estando, pero hay que liberar un poquito más la estructura tan anticuada que tenemos. Vamos a un corte y volvemos en un minutito. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Bien, ya estamos en el segundo bloque y como lo hacemos habitualmente, salimos a la calle a preguntarle a los vecinos qué opinaban, qué puede pasar después del 10 de diciembre. Escuchemos con atención. Esperemos que nos acomodemos, nada más, tenemos mucha esperanza. No sabemos. Ni idea. Tranquilo, no van a más problemas. Vamos a estar mejor. Todo lo que se plantea, ganara quien ganara, igualmente iba a ser, algo va a salir de todo esto. Y no va a pasar nada raro, hay que tener confianza de que esto va a seguir lo mismo. No va a haber cambio, no. Algunas cosas van a cambiar capaz, ¿viste? Pero... La verdad que ni idea tampoco, ninguna... Ni idea. Ni idea. Creo que vamos a esperar con optimismo al nuevo gobierno, a las nuevas autoridades y que nos conduzcan hacia un país con bienestar y con prosperidad y con mejora en todos los ámbitos. No, ojalá que sea algo para bien, porque si hace lo que dijo, estamos en el horno. Ay, no sé, mira, con Milei puede pasar cualquier cosa. Ojalá que sea todo para bien, porque uno necesita el bien y el cambio. Ni idea. Vamos a estar mejor. Aguante Milei. La verdad que es toda una incógnita. No sé qué va a pasar. Espero que sea un cambio y apoyar al nuevo gobierno. Mejorar, espero, pero ni idea. No sé. Y ahora ingresa un nuevo gobierno, hay que esperar a que se tomen las medidas, hay que esperar a que se tomen las decisiones, todavía no hay gabinete, todavía no hay ministros, todavía no hay nada. Lo que hay que hacer es esperar, justamente hay que ser respetuoso del voto soberano, la gente eligió por una gran mayoría, con lo cual hay que esperar y tenemos que ver. Bueno, son mayoría los que dicen, bueno, vamos a esperar, hay expectativas, pero también hay mucha cautela. Mucha esperanza. Yo creo que Milei fue el candidato que más expresó su propuesta y fue elegido por sus propuestas. Si vos ves las campañas de los chicos, están con la motosierra porque él dijo que iba a reducir el gasto público. Están repartiendo dólares con la cara de Milei porque habló de que iba a frenar la inflación a través de la dolarización. Y hay hasta banderas de Israel entre esos lugares, porque ya está hablando de la política internacional, está hablando de la política económica y la política monetaria. Para mí,
fue el que mejor expresó lo que iba a hacer y la gente lo eligió por eso. Claro, el resultado fue el éxito. Se nota el otro día, esa misma noche, se notaba cuando iba a cenar a casa a comprar un negocio, la expectativa de la gente, positiva. Yo creo que estamos hablando de la buena jornada electoral que genera una expectativa, con la cautela necesaria, porque hasta los que hemos acompañado la fiscalización, también tenemos esa cautela de decir, algunas cosas nos gustan, otras no, otras las tendremos que debatir, y lo que sí vamos a defender es la institucionalidad. Yo creo que para eso tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, Congreso, cada uno dentro de su representación en cada provincia. Yo creo que ahí vamos a ver la verdadera capacidad de conductor del presidente electo, si sabe escuchar todas las voces, y vamos al resultado que está esperando la gente, esa expectativa con cautela que hoy tiene la gente, ¿no? Ahora, muchas de las cosas que se proponen, o las propuestas preelectorales, algunas de ellas no van a ser posibles sin la anuencia del Congreso de la Nación. Bueno, yo ahí diciendo con Juan Cruz que estaban claras las propuestas. Yo creo que estaban claros los títulos. Cuando uno profundiza un poquito, la escuela, los vouchers son de acá a 30 años, cuando uno profundiza con la dolarización no tienen muy claro el mecanismo, cuando uno profundiza con la privatización de ciertas cuestiones tampoco tienen muy claro de qué manera hacerlo. Creo que, de nuevo, tenía grandes títulos que, como hablábamos, como decía previamente yo, tiene cuestiones que hay que ir viendo de qué manera se dan, digamos, las instituciones democráticas, el fortalecimiento. A ver, a mí la privatización de los medios públicos me preocupa mucho, digamos, justamente en los lugares en donde la ciudadanía tiene mayor acceso para poder comunicar, en donde en cada una de las provincias, sea el gobierno que fuere, tienen acceso a esos medios públicos. Me preocupa mucho porque hay muchos trabajadores también, hay muchas economías que se mueven con el esquema de el servicio público que hoy brinda un medio público, la privatización de aerolíneas, un servicio que si el Estado no intervendría sería inaccesible para muchos argentinos y argentinas, y esto habla del turismo, habla de las economías regionales, habla de nuevo de un montón de factores. A ver, de nuevo, hay muchos títulos que eran muy interesantes para quienes realmente la venían pasando muy mal en nuestro país, pero que a la hora, cuando uno profundiza, te dicen reforma de segunda, de tercera generación, de acá a 30 años, bueno, lo eligieron para los próximos 4 años, digamos, entonces se hacen bastante difíciles de ver en la realidad próxima. Juan Martín, vos sos contador ya, te recibiste en Ciencias Económicas, has hecho un masterado, me dijiste, en política, economía política, ¿no? No, hice un máster en Derecho Tributario y estoy armando la tesis para un máster en Economía Aplicada. O sea que podés explicar algunas de estas cosas que son un interrogante, porque lo que está diciendo Raúl es lo que mucha gente se pregunta, aún habiéndolo votado a Milei. Yo creo que si las empresas fueran eficientes van a seguir existiendo. Si privatizamos aerolíneas hoy y su gestión es eficiente, va a seguir existiendo, va a seguir compitiendo. Si la gente lo elige como un producto por su servicio, por su precio y por su calidad, porque literalmente eso es lo que elige la gente, ¿no? Precio, calidad, entonces va a seguir existiendo. ¿Por qué el Estado tiene que estar subsidiando empresas que son deficitarias? O empresas que deberían haberse fundido hace 50, 100 años. Y ahí tenemos que ver cuáles son los argumentos que pone el Estado para subsidiar estas cuestiones, ¿no? Nos hablan de muchos derechos y nos asustan con que los vamos a perder, pero los derechos importantes son la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. Si nosotros tenemos esos 3 derechos, cualquier otro derecho que vos quieras crear queda englobado en eso. Si sos libre de elegir quién ser o con quién casarte, no, o sea, ¿de qué derecho me hablan si no está englobado en esos 3? Cualquier filtro, cualquier política que apruebe ese filtro, que aumente la libertad o que proteja la vida o el derecho de la propiedad de las personas, está bien. Siempre y cuando hay que poner las regulaciones para que esa libertad no afecte la vida, el derecho a la propiedad o la libertad de las otras personas. Yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Bueno, hablan de regulaciones, imposiciones. Finalmente la cuestión la misma, es de una u otra manera la participación del Estado en el control de algunas cosas que no perjudiquen al ciudadano.
No, por supuesto, pero el Estado tiene muchísimas funciones importantes. La cuestión es cómo las hace y cómo las gestiona. Nosotros recordamos... Y que no afanen. Defendemos la educación pública, ¿no es cierto? Y estamos muy contentos con la educación que tuvieron mis padres, con la educación que tuvieron nuestros abuelos, donde los presidentes que teníamos hace 10 años todos habían estudiado en escuelas y universidades públicas. Esa educación que hacía que pase de un estrato social a otro y había mejora en la economía de esa persona. ¿Esa educación continúa siendo así? ¿La educación pública que tenemos hoy resuelve esos problemas? Él tiene algunos años más que vos, sí. Y la decadencia de la educación en estos últimos años es patética. No, sí. En todos los niveles la educación ha ido cayendo. Ahora, ¿por qué hace 20 o 30 años éramos un ejemplo, exportábamos profesionales por el nivel académico que tenían las facultades y después fueron cayendo? Lo que pasa es que el discurso del mérito, la meritocracia, parece que generaba... Y hubo de todos los signos políticos. Generaba escozor y entonces realmente se premiaba al menor esfuerzo. Increíble es que vos estigmatizabas a un chico que si los aplazaba o le ponía una mala nota si no estudiaba. Y o sea, se logró que los chicos deben pasar si estudian o no estudian mientras tenga permanencia en un instituto educativo. Yo creo que la currícula ha cambiado muchísimo. Yo creo que sí es cierto, hoy tenemos una educación que necesita profundizar las cuestiones tecnológicas, pero no solamente hoy se crea una máquina, sino también hay que arreglarla, hay que repararla. Yo creo que hay cuestiones que han avanzado en cuanto a la tecnología, pero lo que hemos dado es que los propios padres dejamos la responsabilidad también solamente que la escuela enseñe y eduque, y no es así. La escuela es una guía, la educación viene de la casa y vimos muchísima falta de responsabilidad en los padres en eso. Te voy a dar un claro ejemplo y por qué. Porque mi hija, en tercer año, en un curso en la escuela Simón Iriondo, que es muy buena escuela en sí, pero el curso en sí había tomado un pacto de no estudiar. Imagínate vos, en mi época, yo me fui para que la amoneste. Me dicen, no señor, tenemos que evaluar dentro del gabinete psicopedagogo donde participan los alumnos y se ponen sus propias sanciones. Yo salí horrorizado de esa situación y dice, así como usted actúa, son las directivas que nosotros recibimos desde el gobierno, desde el ministerio, y la misma sensación nos produce a nosotros la falta de autoridad. Yo creo que ahí está la decadencia que fue teniendo la educación. Los méritos se premian, los que no estudian y los vagos se los sancionan. Sí. ¿Y quién se hace cargo? Porque acá hubo en estos últimos 30 o 40 años políticos y gobiernos de diferentes signos políticos y la educación. Desde, ¿no es cierto?, la recuperación de la democracia ha ido en decadencia cada vez más. Las pruebas PISA son de terror, las pruebas Aprender son de terror, todas las mediciones en las universidades también, ¿no es cierto? Pero aún así, yo soy un defensor de la educación pública. Si me permití, Jorge, estoy en desacuerdo con varias de las afirmaciones que se dieron acá. Está bien, para eso este es un programa, es un desafío el programa. Justamente, a ver, creo que la verdad que no sé si Juan Martín o Juan Cruz fueron a la universidad pública. Ellos son parte de la universidad pública que formó a estos profesionales, que los veo bastante bien formados. Realmente conozco muchos profesionales de mi espacio y de otros espacios que están muy bien formados y de esta universidad pública y de esta educación pública. Eso no quiere decir que todo funcione perfectamente. Me parece que desmerituar el gran trabajo que se ha hecho en educación para tener profesionales como ellos que realmente estén preparados, que puedan seguir haciendo maestrías, que puedan seguir preparándose, que puedan viajar al exterior, como nos contaste la vez pasada que hiciste, a seguir preparándose. Recordemos que hace 30 años se mandaban los científicos a lavar los platos en este país. Entonces, también es cierto que la inversión que se hizo en educación pública, la inversión que se hizo en un montón de cuestiones que, de nuevo, no quiere decir que sea la perfección, ni quiere decir que sea el cielo lo que se hizo durante estos años. De nuevo, hemos perdido las elecciones, evidentemente se hicieron cosas mal. Ahora, también es cierto que las universidades públicas han sido el factor
del crecimiento y el desarrollo de muchísimos ámbitos en nuestro país. Estamos hablando de ciencia y tecnología, hoy hablamos de valor agregado en el litio con argentinos trabajando en el norte argentino. Hablamos de vaca muerta con científicos y trabajadores argentinos que están en nuestro país. Hablamos de YPF que tiene científicos y trabajadores argentinos que están preparados. Ellos se prepararon seguro que la gran mayoría de ellos en esta educación pública, y por eso la defiendo de nuevo. Pero es limitado también y vamos a la pérdida de la calidad de la educación. Nosotros y los jóvenes están perdiendo la cultura del estudio, se perdió la cultura del trabajo y yo creo que esto es sistemático y es a propósito. Por eso nosotros dijimos un modelo que ya no va más. Con más razón no va a ayudar en nada privatizar la educación pública ni aquí a futuro, porque eso indicaría que la voluntad de las personas va a definir si se preparan o no y si están perdiendo la cultura de la educación. Nosotros lo que queremos defender que los recursos que vayan justamente a la educación pública, los recursos reales, ¿entendés? Y que no está bien, no mueven y amperímetros, estuvimos discutiendo algún tipo de otras escuelas o otros institutos educativos de dudosa procedencia donde también lo formaban el staff educativo, lo formaban gente que no tenía una capacidad como para enseñar. A eso vamos, la calidad de la educación es lo que se perdió, y perder la calidad y también la cultura del estudio en los jóvenes, porque vemos era un combo explosivo que lógicamente en muy pocos años, y es las consecuencias que estábamos teniendo, es la falta de la capacidad de ambiciones, de prepararse, de superarse, y nos conformamos simplemente con poder llegar a un plan social. Era una barbaridad y eso no pasaba. Si me permitís, y comparto. Yo hablo muy local, En parte, primero no voy a poner la carga de la educación pública en los docentes porque justamente ahí es donde uno incide o quiere que el Estado sea mucho más partícipe para que se le pague mucho más a los docentes. Esto tiene que ver con el aporte que hace el Estado y cómo rediscutimos, digamos, cuando se habla de ajuste, se habla de reducir el sector público son los docentes, son los médicos, son los enfermeros. Este sistema funciona y para mí la mejor manera de crecer y de acrecentar nuestra educación y nuestra salud, sin duda, es con la inversión en ese sector. Y permito, porque me quedé con algo de Juan Martín también. A ver, los derechos de primera categoría o de primera generación, que son la libertad, la propiedad, no están en discusión. Ahora avanzó mucho más el mundo con los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que no se desperdigaron solamente de esos espacios de la libertad, la propiedad, sino también que se fortalecieron individualizándonos e invirtiendo sobre ellos y con un Estado presente. Si no, seguiríamos como en Argentina en 100 años atrás, en donde no se reconocía las horas para los trabajadores, en donde no había aguinaldo, en donde no había vacaciones pagas, en donde el empleador los hacía trabajar entre 14 y 18 horas por un sueldo magro, pagando en bonos, pagando con mercadería. Creo que nosotros hemos avanzado mucho y creo que eso es lo que no tenemos que perder. De nuevo, hay cosas que están mal, sin duda, pero creo que el derecho que se ha logrado en nuestro país desde Irigoyen, fundamentalmente, porque creo que nuestra historia nacional y popular comienza a principios de ese siglo y hemos empezado a crecer y desarrollar, y ahí aparece la UTN con Perón, las escuelas técnicas con Perón, aparece de nuevo la educación pública para todos, el voto de las mujeres. Hay un montón que se ha avanzado en estos 100 años, así que retrocedernos 100 años atrás me parece yo creo que históricamente erróneo. No hay desconocimiento de eso, me parece. Yo creo que es muy acertado, se tienen que capitalizar. Y llegó hasta 1950. Después de la UTN, no entiendo qué otro logro en educación se tuvo. Está bien la creación de nuevas universidades, pero las universidades son autónomas, no dependen de los gobiernos provinciales. Entonces, las universidades son autónomas y gracias a la libertad que tienen, funcionan todavía y forman todavía profesionales de calidad que siguen trabajando en Argentina y que muchos de ellos se van al exterior. Pero los chicos del barrio de donde yo vengo no llegan a esas universidades, primero porque es muy difícil culturalmente enseñarle a que aspiren a ir a la universidad, porque la inversión que tienen que hacer de tiempo, que no lo hacen en 5 años, porque un chico que no tuvo una educación en la primaria y en la secundaria fuerte y que estuvo bien alimentado, bien contenido y financiado también para que los padres lo puedan sostener para estudiar 5, 6, 7 años, no llega hasta ahí. Entonces tenemos una educación pública de excelente calidad,
para la universidad, pero los estratos anteriores, donde la educación secundaria tendría que prepararlos para la universidad y la primaria prepararlos para la secundaria, están muy frágiles. Y en ese camino, las personas más humildes no llegan a esa educación de excelencia de la que estamos hablando. Y que está perfecto y que hay que sostenerla. Pero no quiere decir que no podemos reconocer que el problema está en que tenemos docentes mal pagos, tenemos médicos sin insumos en los hospitales, tenemos excelentes escuelas nuevas para inaugurar, pero no hay nadie que esté ahí adentro para trabajar porque todavía no podemos Todo eso empezar. va en contra del déficit fiscal, porque todo eso es inversión del Estado. Pero no se puede hacer sin déficit fiscal, siempre hay que gastar más de lo que tenemos, no se puede hacerlo razonablemente. ¿De dónde van a sacar? Yo estoy muy ¿Cómo agradecido. conseguimos el equilibrio fiscal? ¿No es cierto? Sería la pregunta para marginarnos un poquitito la educación, que ya lo profundizamos, ¿no es cierto? Cada cual tiene su opinión y es para respetar, pero ¿cómo conseguimos el equilibrio fiscal sin atender estas necesidades del pueblo? Creo que todos acá estamos de acuerdo con que es una cuestión cultural, estructural, y yo estoy muy agradecido con la educación pública. De hecho, la sigo pagando cada vez que compro algo en el supermercado. Claro, seguro. Así como también la paga un chico que no va a tener acceso porque no tuvo la formación o porque no tuvo las mismas posibilidades, no va a tener nunca la posibilidad de llegar a esa educación universitaria. Creo que lo que hay que reforzar es la cultura del trabajo y del esfuerzo. Algunos le dicen meritocracia, pero se perdió muchísimo la dignificación que te da el trabajo, porque la plata ya no vale, porque si imprimimos para solventar cualquier derecho que se nos ocurra hoy o mañana, que aparezca un derecho nuevo, seguimos imprimiendo dinero, entonces la plata nunca va a alcanzar y el trabajo nunca va a alcanzar para que nosotros podamos elegir qué queremos consumir con el fruto de nuestro trabajo. Yo tengo una preguntita porque ya se nos acaba el programa, y es un interrogante que me hago. Acá se están anunciando un montón de ajustes que yo creo que son necesarios. Estamos viendo cómo se están disparando los precios. Probablemente se quiten subsidios al transporte, a los servicios, que es una de las propuestas, lo cual van a subir más los precios. Ahora, ¿qué hacemos para compensar esa diferencia que se va a instalar a muy cortísimo plazo con los salarios de la gente formal y fundamentalmente de los informales? Yo temo a esta situación que se puede dar, donde todo esto suba tan rápidamente que la capacidad de compra que tengan los ciudadanos cada vez sea menor y se genera algún tipo de problema. Cuando le preguntaron a Milei, dijo, hacemos cumplir la ley. Dije, cuidado, ¿viste? Porque independientemente de que es un economista, ahora es el presidente de la nación y tiene que tener cintura política con ese tipo de cosas. Y me parece delicada la cuestión. Sí, por supuesto, esperemos estar a la altura de las circunstancias, pero cuando hablamos de perder derechos, cuando tenemos puntualmente en saber el porcentual en el país, pero en el Chaco es el 40% de los trabajadores de manera informal. Y tenemos también el salario ha perdido muchísimo con la inflación, o sea, eso está sucediendo en este momento. Lógicamente, yo lo que te pregunto es, de acá en adelante, eso lo conocemos, eso lo sabemos, ya cada vez la gente puede comprar menos, pero ante los anuncios, dije, fenómeno, insisto, yo creo que hay ajustes que se tienen que tomar, y los comparto. Pero ¿cuál es ¿dónde se va a encontrar los salarios también no pueden perder la capacidad de compra? Yo creo que van a tener que acompañar la inflación, y ahí sí. ¿Cómo? Y ahí sí yo creo que debemos estar justamente lo que tenemos cautela en esta medida anunciada y tenemos también el rol de oposición que a nosotros nos dejaron en primera vuelta. Sí, claro. Por ejemplo, lo de la Unión Cívica Radical. Juan Cruz. Yo lo que voy a intentar explicar, no soy economista, pero la economía es un río que corre y no se puede frenar. El ajuste no es que es inevitable porque un gobierno lo quiere hacer. La inflación es el ajuste de la economía. Cuando vos tenés un gobierno que permite inflación constante y no atiende ese problema, eso está ajustando. Todos los meses perdés derechos. Sí, claro. Vos un mes tenías derecho a comprarte 2 helados y al segundo mes
ya te alcanza para comprar un fin de semana helado solamente para tus hijos. Entonces, cada vez estás perdiendo más derechos. Ahora, esto hay que frenarlo en algún momento, rediscutir qué queremos pagar más, qué queremos pagar menos, es decir, ¿queremos pagar la energía barata y que haya derroche? ¿Queremos pagar la energía de manera razonable? ¿Queremos pagar el transporte o no queremos pagar el transporte? ¿O decidimos entre todos? Esto se va a decidir en el Congreso claramente y vamos a decir, está bien, paguemos el transporte más caro, pero que los estudiantes lo paguen más barato, o que sea gratis para los docentes y los jubilados. Y todo eso se puede decidir. Ahora, si nosotros no ponemos atención en estas cosas y decimos, no, pará, no se puede hablar de ajuste, no se puede hablar de organizar la economía, no se puede hablar de quitar derechos cuando todos nuestros trabajadores todos los días pierden derechos cada vez. Claro, yo insisto, por ejemplo, que un litro de nafta valga lo que valga, no es posible. En el mundo sale $1, 1000 mangos sale un litro de nafta. Acá sale medio litro de leche. ¿No es cierto? Hay cosas que son insostenibles, ¿no es cierto? Ahora, si el Estado no participa en la medida que participa y se dispara el precio de la nafta, ya sabemos lo que pasa acá, ¿no? Al otro día están todos con la maquinita, como ahora, que me pareció un disparate, todos los mayoristas, el que primero fue Arcor, con 40% de aumento. De pronto hay participación del Estado y bajaron, los aumentos son del 5 al 12. Quiere decir que se estaban morfando 30% de diferencia. Ustedes están participando ahí. Ahora, alguien tiene que haber una entidad de control en esto. ¿Por qué? Porque si no, el empresariado, el esquema o la actitud o el final del empresariado, ¿cuál es? Ganar plata. Y yo no lo censuro. ¿Viste? No son filántropos. Pero cuidado, en su debida medida, ¿no? Lo que está pasando es un disparate. También se ve que se ha reducido muchísimo la producción. Si yo antes se ve que hay mucho stock en los supermercados y que venden solamente lo justo o a precios... Especulación. Exactamente, pero porque todos acá en Argentina perdimos algo que en el mundo todavía existe, que se llama la ilusión monetaria, que es el lapso de tiempo que pasa entre la cantidad de plata que emite el Estado y el momento en el que pararlo. En el momento en el que se aumenta la base monetaria. Al ritmo al que se está emitiendo plata hoy, nosotros nos damos cuenta de que todo el tiempo se está emitiendo, por eso todo el tiempo tenemos que estar ajustando nuestros propios precios, el de nuestro trabajo, así como el del supermercado, para poder alcanzar, digamos, para poder llegar a fin de mes. Pero Jorge, discúlpame Juan Martín que te corto, pero si hoy un empresario tiene una pyme o tiene una empresa y gana dinero, es un héroe, es un milagro en la situación económica que tenemos. Hay mucha gente que está ganando mucha plata, te lo garantizo. Sí, será mucha gente, pero no es el común de los empresarios. Bueno, si uno habla con los comerciantes en la calle, hay muchos empresarios, ¿viste? Hablando con los vendedores de ropa, comerciantes de comida, los restaurantes gastronómicos, preguntemos a ver si para ellos está bien los impuestos que pagan comparando con la plata que ganan. ¿Las empresas automotrices pierden plata? Ninguna. No, pero estamos hablando de una industria. Estamos hablando de la industria en general, ¿viste? Porque no me podés hablar de las pymes. Sabemos que las pymes están todas galgueando, con la presión tributaria, con las dificultades que hay, con las dificultades de importación. Eso lo sabemos. Está bien, ocupan el 80 y tantos % de la mano de obra, pero ¿quiénes regulan el mercado industrial acá? ¿Las pequeñas y medianas empresas o las grandes empresas? No, el Estado es el que tiene la ocupación de regular. Pero bueno, el problema del Estado que tenemos hasta hoy no es el Estado del que viene. Hay que reformarlo, hay que poner las barbas en remojo y terminar con todas estas cosas que diluyen los esfuerzos de la gente. Aparte, por eso le ponemos la responsabilidad a los empresarios de cosas que pasan en nuestro país y no nos damos cuenta que el ministro de Economía en ejercicio lo votó un 40% de los argentinos. O sea, no le ponemos la responsabilidad al que tiene la ocupación de encargarse de la economía del país. ¿Por qué los otros países con los mismos empresarios no tienen inflación o no tienen problemas de desocupación? Mira, ¿qué pasa en Uruguay y en Paraguay que no tienen inflación? Está buenísimo, está para seguir cambiando opiniones. Disculpame, Raúl, el programa se nos acabó. Da para seguir cambiando opiniones, sobre todo con gente joven, con inquietudes, porque pues todos estamos preocupados de lo que va a pasar en estos próximos días. Ojalá las medidas que se tengan que tomar, que muchas de ellas van a ser antipáticas, no me cabe la menor duda, sean lo suficientemente eficientes como para ir mejorando
la situación que estamos padeciendo los argentinos, porque vivimos hace muchos años en crisis y no queremos estar más en crisis. Y si Milei es la solución, bienvenido sea, pero siempre respetando los derechos de los ciudadanos y la dignidad de cada uno de ellos, que a mí me parece que es fundamental. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350,